Buenas noches, criaturas de la oscuridad. Pónganse cómodos, apaguen las luces, y si son lo suficientemente valientes, dejen un comentario diciendo desde qué ciudad y país nos están escuchando, y qué hora es en su rincón del mundo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias en la noche. Lo que van a escuchar a continuación son relatos de personas comunes, que en un día como cualquier otro, se toparon con lo inexplicable. Si disfrutan de estas historias que nos quitan el sueño, no olviden dejar su like y, lo más importante, suscríbanse al canal. Estamos intentando llegar a nuestra primera meta de 1000 suscriptores y cada uno de ustedes nos ayuda a seguir trayendo más oscuridad. Ahora sí, empecemos. Historia 1. A ver, gente, no sé ni por dónde empezar. Llevo días dándole vueltas a esto y necesito sacarlo de mi cabeza. No es una broma, ni una historia inventada para dar miedo. De verdad, me pasó a mí, hace no mucho, y todavía se me revuelve el estómago solo de recordarlo. Sigo sin dormir bien viendo sombras, oyendo ruidos. Soy guardia de seguridad. He estado en esto 10 años. He visto de todo. Robos, borrachos, vandalismo. Pero nada como lo que me tocó vivir en la obra nueva de la zona industrial, esa que está al lado de la carretera vieja, a las afueras de la ciudad. El turno era de noche, de 10 a 6 de la mañana. Trabajo tranquilo, pensé. Solo hay que dar unas vueltas, asegurarse de que no haya intrusos. Y listo. La obra estaba casi parada. Solo hacían labores menores de vez en cuando, así que el polvo era el dueño y señor de todo. Capas y capas de polvo en el suelo, en las herramientas, en las lonas. La primera noche fue normal, aburrida, diría yo. La segunda, la cosa empezó a ponerse rara. Mientras hacía mi ronda por el ala este, la que iban a ser las oficinas, pasé por una zona que ya tenía el piso de cemento pulido, pero que estaba cubierta por una capa fina y uniforme de polvo de obra. Ahí, justo en medio del pasillo, vi algo. No era grande, solo unas letras garabateadas con el dedo en el polvo. Gerardo, mi nombre. Así, simple. Me quedé parado un segundo. ¿Un compañero? Me pareció raro. Éramos 3 en total, cubriendo diferentes turnos. Estaba Luis, que hacía el turno de día, un tipo tranquilo, de mi edad más o menos. Y luego estaba el de la mañana, que casi nunca veíamos. Solo nos cruzábamos 5 minutos al cambio de turno. No nos conocíamos mucho, la verdad. Pensé que quizás era alguna tontería de Luis, intentando romper el hielo o algo. No le di más importancia. Con la bota, borré el nombre y seguí mi ronda. La tercera noche, volví al mismo pasillo. Y ahí estaba de nuevo. Gerardo, exactamente en el mismo sitio. Esta vez, se me erizó un poco el vello de la nuca. Luis, ¿de verdad era tan infantil? Ya me estaba mosqueando. Empecé a pensar en el otro guardia, el de la mañana. ¿Quizás él era el bromista? Me empecé a fijar más. ¿Había algo más aparte de mi nombre? Recorrí el pasillo con la linterna, despacio, buscando. Nada, solo mi nombre. Borré otra vez con más fuerza esta vez, casi con rabia. La siguiente noche fue cuando la mierda empezó a escalar. Ya no era solo mi nombre, era el mismo pasillo polvoriento, pero esta vez decía: Gerardo, ¿ya te tomaste tu café con 2 de azúcar? Ahí sí que se me heló la sangre. Mi café, con 2 de azúcar. Eso no lo sabía nadie en la obra, ni Luis, ni el otro tipo. Era un detalle mío, algo que hacía cada noche, antes de salir de casa, y a veces me preparaba un termo para el trabajo. Nadie me había visto prepararlo, ni lo había comentado. Me quedé paralizado, la linterna temblándome en la mano. ¿Quién carajo sabía eso? Lo primero que pensé fue, cámara oculta, pero no tenía sentido. ¿Quién invertiría en algo así para gastarme una broma tan específica? Empecé a mirar a mi alrededor, con los ojos bien abiertos, el corazón latiéndome a 1000 por hora. Cada sombra, cada chirrido del viento, me ponía los pelos de punta. Recorrí el resto del sitio con una paranoia que no me dejaba en paz. Revisé cada rincón, cada cuarto sin terminar, cada almacén. Nada. Todo tranquilo, oscuro, silencioso, excepto por el maldito viento que se colaba por los huecos de las ventanas sin poner. Las noches siguientes fueron un infierno.
Los mensajes se volvieron más frecuentes y más inquietantes. No solo en el pasillo, empezaron a aparecer en diferentes puntos de la obra, en una pared sin pintar, sobre un montículo de arena, incluso en el cristal, sucio de una ventana provisional. Y los detalles eran lo que me destrozaba la cabeza. No olvides llamar a tu madre, Gerardo. Le preocupa tu tos. Juro por Dios que había estado tosiendo esa semana. Una tos seca que me tenía frito. Y sí, mi madre me llamaba a diario para preguntar cómo seguía. ¿La factura del coche? Se veía venir, Gerardo. Había tenido una avería gorda en el coche el mes pasado, y la factura había sido un golpe. Solo mi mujer y yo sabíamos lo de la factura. Tu rodilla vieja te está matando, ¿verdad, Gerardo? Mi rodilla. La que me operaron hace 5 años y que me dolía cada vez que hacía frío. La paranoia era insoportable. No podía dormir. Me pasaba las horas en el turno intentando pillar a alguien. Me escondía en los cuartos oscuros. Me quedaba quieto en las esquinas. Apagaba la linterna para ver si veía algún movimiento. Dejaba trampas de polvo, líneas que si alguien las cruzaba las borraría. A la mañana siguiente, las líneas estaban intactas, pero siempre había un nuevo mensaje esperándome. Una vez incluso escribí mi propio mensaje en el polvo. ¿Quién eres? Al día siguiente la respuesta estaba debajo. Ya lo sabes, Gerardo. Mis manos sudaban, el aire se me atascaba en los pulmones. Empecé a sospechar de mí mismo. ¿Y si yo lo estaba escribiendo? ¿Y si me estaba volviendo loco? Durmiendo, caminando sonámbulo y borrándolo luego. Empecé a grabarme con el móvil en el bolsillo, pero nunca grababa nada. Solo mis pasos, mi respiración agitada y el maldito silencio de la obra. Me pellizcaba para asegurarme de que no estaba soñando. Me miraba en los reflejos, buscando algo, cualquier cosa que me dijera que no estaba perdiendo la cabeza. Una noche, la tensión era tan densa que casi podía cortarla con un cuchillo. Llevaba 2 semanas así, y estaba al límite. Mientras daba mi ronda por la parte de los sótanos, que eran un laberinto de columnas y cables que salían de la pared, vi algo en el suelo, en un rincón oscuro, medio cubierto por escombros y polvo. Era una cartera, vieja, de cuero desgastado. No era la mía, ni la de Luis. La cogí. Olía a humedad y a viejo. Dentro, aparte de unos billetes y un carné de identidad caducado que mostraba la foto de un tipo con cara de cansado, encontré algo que me puso los pelos de punta hasta la raíz. Era un diario, pequeño, con tapas duras, cubierto de polvo. Las hojas estaban amarillentas. Lo abrí con manos temblorosas. Las primeras páginas eran entradas normales, fechas, horarios, reportes de rutina. Luego, la letra empezó a cambiar, a volverse más nerviosa, menos legible, y los temas eran los que me hicieron sentir un escalofrío que me recorrió desde los talones hasta la coronilla. Febrero, 14. Otro mensaje en el pasillo. Juan, se pasan de la raya con las bromas. Febrero, 17. Hoy decía, Juan, ¿el perro ya comió? ¿Cómo saben lo del perro? Nadie sabe. Febrero, 21. El del pasillo, otra vez. Juan, tu hija tiene examen de mates mañana, ¿verdad? Ya no me hace gracia. Tengo que hablar con los otros guardias. Marzo, 3. La vieja lesión de la espalda me mata. Y hoy el mensaje decía, tu espalda, Juan, no la fuerces. Esto no es una broma. ¿Quién es? ¿Me están vigilando? Marzo, 10. No puedo dormir. Estoy seguro de que los escribo yo. Me levanto en medio de la noche. ¿Y si soy sonámbulo? Pero no recuerdo nada. Mis compañeros me miran raro. Creen que estoy loco. Marzo, 15. Mi memoria, siento que se me va. Los mensajes. A veces no sé si los encuentro o si los dejo yo. Me siento agotado. Juan. ¿Quién es Juan? Soy yo, ¿verdad? ¿O me llaman Juan? No lo sé. No recuerdo. Solo el polvo. Las últimas entradas eran casi ilegibles. Solo garabatos y frases sueltas sobre el polvo, sobre la voz y sobre no saber si estaba despierto o dormido. El carné era de Juan, el guardia anterior a Luis, el que había estado en mi puesto, el que, según me habían dicho, se fue de repente, y no dio explicaciones. Solté el diario. Cayó en mí a cientos, el polvo con un golpe sordo. El aire se me acabó.
Mis piernas flaquearon y tuve que apoyarme en una columna para no caerme. Sentía que el cerebro me iba a explotar. No estaba loco. No era una broma. Le había pasado a otro. Y le estaba pasando a Juan lo que me estaba pasando a mí. Lo de la memoria, lo de no saber si uno lo escribe. Esa sensación de perder el control de tu propia mente. Me quedé allí, en la oscuridad, con el corazón golpeándome las costillas como un tambor de guerra. El diario de Mina Necentes, Juan tirado en el suelo. Las palabras de desesperación de un hombre que se estaba volviendo loco, o eso pensaba él. ¿Qué había sido de Juan? ¿Se había ido porque no podía más? ¿O porque había terminado de volverse loco? ¿Y yo? ¿Era el siguiente en la lista? Esa noche no pude terminar el turno. Llamé a la central. Dije que me sentía mal, que me dolía la cabeza. Cogí mis cosas. Dejé el diario de Juan en el mismo sitio donde lo había encontrado, como si nunca lo hubiera visto. No quería nada de eso. Salí de la obra sin mirar atrás, el sudor frío corriéndome por la espalda. No volví, nunca más. Desde entonces no he podido pisar otra obra, ni trabajar de noche. Cada vez que veo polvo acumulado en una esquina, me entra un escalofrío que me deja tieso. No tengo explicaciones. Nadie me cree del todo, ni mi mujer. Me miran raro cuando lo cuento. Dicen que el estrés, que es normal en un trabajo así. Pero Juan sabía lo que sentía. Yo sé lo que sentía él. Y lo peor es que, hasta el día de hoy, sigo sin saber qué o quién era, ni por qué. Solo sé que estuvo ahí, en ese lugar lleno de polvo, esperando. Y que es una sensación que no se va. Nunca. Historia 2. Uf, no sé ni por dónde empezar. Llevo días dándole vueltas a esto, sin dormir bien, con la cabeza que me va a explotar. Necesitaba contarlo en algún sitio, aunque sea aquí en el foro, con gente que no conozco. Quizás alguien me diga que estoy loco, que fue el cansancio, o yo qué sé, pero no. Lo que me pasó es real, y no hay explicación. Yo era limpiador, o bueno, soy, pero ya no en ese sitio. Me llamo Francisco, y hasta hace una semana, mi vida era monótona, predecible. Mi turno era de noche, en un edificio de oficinas bastante grande en el centro. Ya saben, de esos con un montón de pisos, algunos ocupados, otros no. Mi ruta era siempre la misma: vaciar papeleras, limpiar escritorios, trapear pisos, baños, lo normal. El edificio tenía como 15 pisos. Los primeros 10 estaban ocupados por empresas grandes, así que siempre había su ruido, gente saliendo tarde, o los de seguridad. Pero los pisos de arriba, del 11 al 15, estaban vacíos. Llevaban años así, sin que nadie los alquilara. Solo yo subía a veces, por si había que hacer una limpieza profunda antes de que llegara un posible inquilino. Pero vamos, subía una vez al mes, a lo sumo, para quitar el polvo y ver que todo estuviera bien. Eran pisos fríos, oscuros, con esa acústica rara de los espacios grandes y vacíos, donde cualquier ruido se amplifica. La noche que les cuento era un martes, creo. Sí, un martes. Estaba terminando el 10º piso cuando recibí un mensaje de mi supervisor. Decía: Francisco, sube al piso 12. Necesito que le eches un vistazo. Parece que alguien lo ha usado para almacenar cosas, pero no está en el inventario. Solo asegúrate de que no haya nada de valor y límpialo si es necesario. Me pareció raro. El piso 12 estaba completamente vacío la última vez que subí, hace un par de semanas. Ni siquiera había muebles. Cogí mi carro de limpieza, subí al ascensor y pulsé el 12. Mientras subía, el silencio era diferente al de los pisos de abajo. Aquí arriba, era un silencio total, pesado. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, la luz del pasillo era tenue, casi lúgubre. Era la típica luz fluorescente que zumbe bajito, ¿sabes? Ese sonido que ni te das cuenta hasta que estás solo en medio de la noche. Lo primero que noté fue un olor. No era a polvo ni a cerrado. Era un olor tenue, como a humedad y a algo metálico. No sé, difícil de describir. Como cuando entras a un sótano muy viejo, pero con un toque distinto. Me puse los guantes y empujé mi carro por el pasillo central, encendiendo las luces a medida que avanzaba. Los despachos a ambos lados estaban a oscuras, con las puertas abiertas.
El piso era de esos de concepto abierto, con algunas divisiones de cristal para lo que serían las oficinas principales. Miré en varios despachos, esperando ver cajas o muebles viejos, pero nada. Todo estaba impecable, como si acabaran de limpiarlo. Pero no había sido yo, ni nadie de mi turno. Nos hubiéramos dado cuenta. Llegué al final del pasillo, a la zona donde solían estar las salas de reuniones más grandes. Ahí fue cuando lo vi. Una de las salas, la más grande de todas, tenía la puerta entreabierta, y de entre las rendijas salía una luz tenue, cálida, diferente a la fría luz fluorescente del pasillo. Era como si alguien estuviera dentro, pero ¿quién? ¿Y con qué luz? Era muy tarde. Empujé la puerta despacio, con el corazón ya un poco acelerado. Lo que vi me dejó helado. Era una sala enorme, completamente vacía, excepto por un detalle. En una de las paredes de cristal, que miraba hacia el exterior, había algo pegado. Era un calendario de esos grandes de pared colgado con cinta adhesiva. Y no era un calendario normal. Todos los días estaban tachados con un rotulador negro, de forma metódica, una X grande y pulcra, desde el día 1 hasta el día de hoy. Sí, el día de hoy, un martes de hace una semana, estaba tachado, y el día siguiente, el miércoles, estaba sin tachar, como esperando, ni una mancha, ni un garabato. Parecía el trabajo de alguien obsesivo, de verdad, cada día, una X. Mi cerebro intentó procesarlo. ¿Quién había estado aquí? ¿Y por qué un calendario en un piso vacío? ¿Y por qué tachando los días como si estuviera esperando algo? De repente sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda, de arriba a abajo. El olor que había notado, antes, se hizo más fuerte. Me acerqué al calendario. El papel estaba un poco combado. Lo toqué. Estaba frío. Y justo al lado, también pegada con cinta adhesiva, había una fotografía. Una fotografía en papel, de las de antes, no una impresión barata. La cogí con la punta de mis dedos enguantados. Era una foto oscura, granulada, como tomada con poca luz. Al principio no la reconocí. Era una silueta, en un pasillo largo, vacío. La persona estaba de espaldas, empujando un carro de limpieza. La luz venía del fondo del pasillo, y la silueta proyectaba una sombra alargada. Y entonces, el corazón se me subió a la garganta. La reconocí. Reconocí la gorra que siempre uso en el trabajo. Reconocí la postura, la forma en que empujo el carro con la mano izquierda. Reconocí mi uniforme. Era yo. Mis manos empezaron a temblar. Literalmente. Se me cayeron los guantes al suelo. Miré la foto de nuevo, fijándome en cada detalle. El pasillo. Era el pasillo del 10º piso, el que acababa de limpiar. La luz del fondo era la del ascensor que yo había dejado abierta. Y lo peor, la foto no parecía vieja. No estaba amarillenta ni doblada. Parecía recién sacada. ¿Podía ser? ¿Podía ser que esa foto me la hubieran tomado esta misma noche? Mi mente se volvió un torbellino. ¿Quién demonios había tomado esta foto? ¿Y por qué estaba aquí, en el piso 12, al lado de un calendario cuyas fechas terminaban mañana? ¿Quién me estaba observando? ¿Desde cuándo? Sentí una punzada en el estómago. La imagen, la silueta, yo. Estaba en el 10º piso limpiando, y alguien me había tomado una foto desde el otro extremo del pasillo, sin que yo me diera cuenta. Y esa foto estaba ahora aquí, en el piso 12, junto a un calendario que marcaba el final para mañana. Me giré bruscamente. Sentía que alguien me miraba desde algún sitio. Miré a las esquinas de la sala, al techo, a los cristales. Las ventanas reflejaban débilmente la ciudad oscura, pero más allá de mi propio reflejo, no veía nada. Mis ojos escudriñaban cada sombra. El silencio de la sala era asfixiante, roto solo por el latido desbocado de mi propio corazón, que resonaba en mis oídos. Sentía cada pulsación en las sienes. El cabello de la nuca se me erizó. La piel se me puso de gallina. Quería gritar, pero la voz no me salía. Solo podía pensar, ¿está aquí? ¿Todavía está aquí? ¿Me está viendo ahora mismo? Mi respiración se volvió superficial, entrecortada. Podía oler mi propio sudor, un olor agrio a miedo. Me acerqué a la puerta, sin quitar la vista de la sala. Lentamente me asomé al pasillo. Estaba oscuro y silencioso como antes.
El zumbido de las luces fluorescentes parecía ahora un lamento. No pensé, no pude pensar. El miedo me invadió por completo. La idea de que alguien había estado viviendo en ese piso vacío, contando los días, observándome, era demasiado. Agarré mi carro de limpieza, que había dejado cerca de la sala, y me di la vuelta. Necesitaba salir de allí, ya. Corrí por el pasillo como alma que lleva el diablo, sin importarme el ruido. Las ruedas del carro chirriaban contra el suelo. Pulsé el botón del ascensor una y otra vez, con el dedo tembloroso, hasta que las puertas se abrieron. Entré de un salto y pulsé el botón de la planta baja con rabia. Mientras el ascensor bajaba, cada piso que pasaba parecía una eternidad. Miraba fijamente los números iluminados, esperando que la pesadilla terminara. Sentía una presión en el pecho, como si no pudiera respirar bien. Cuando las puertas se abrieron, en la planta baja salí disparado. Crucé el vestíbulo, la vista fija en la puerta principal. El guardia de seguridad me miró raro, pero no le di explicaciones. Solo quería salir. Cuando estuve en la calle, el aire frío de la noche me golpeó la cara. Miré hacia arriba, hacia el edificio, hacia el piso 12. Todas las luces estaban apagadas. El edificio era una mole oscura, silenciosa, inofensiva. Pero yo sabía lo que había allí dentro. No volví a entrar. Nunca. Llamé a mi supervisor esa misma noche desde mi coche, aún temblándome la voz, y le dije que renunciaba. No le di explicaciones. No me las pidió tampoco. Me dijo que estaba bien, que me calmara. Pero ¿cómo calmarme? Todavía hoy, una semana después, me entra el pánico si oigo un ruido inesperado. Miro por encima de mi hombro constantemente. No puedo dejar de pensar en ese calendario, en el día mañana sin tachar, y en mi foto, la mía, que fue tomada esa misma noche, mientras yo estaba allí, sin saber nada. Nunca supe quién era esa persona, ni qué quería, ni por qué estuvo allí, ni por qué el calendario terminaba el día siguiente. Simplemente, la cosa se acabó, pero el recuerdo no. El escalofrío de saber que alguien te observa, te sigue, te fotografía, mientras tú sigues con tu vida ajeno a todo. Eso, créanme, es un tipo de terror que no olvidas nunca. Historia 3. Uf, no saben lo que me costó decidirme a escribir esto, pero ya no aguanto. Necesito soltarlo, contárselo a alguien que no me vaya a ver, como el loco del pueblo. Llevo meses dándole vueltas, y aunque ya no pasa, cada vez que lo recuerdo se me pone la piel de gallina. Mi nombre es Miguel, y trabajo de velador en un patio de transporte, de esos gigantes donde guardan tráileres y camiones. La cosa es que el patio no está en cualquier lugar, está a las afueras, ya casi pegado al desierto. Literalmente, a unos 100 metros de mi caseta de vigilancia, empieza la nada, pura tierra, cactus y unas cuantas mesetas lejanas. Es un lugar jodidamente solo de noche. El viento sopla diferente ahí, y el silencio, ese silencio te come vivo si no estás acostumbrado. Llevo ya unos 5 años en esto, así que uno se acostumbra a los ruidos del desierto, a los aullidos de los coyotes, al crujir de la chatarra cuando baja la temperatura. Pero lo que me pasó hace unos meses, eso no tenía explicación para mí. Empezó una noche, como cualquier otra. Mi turno, de 10 de la noche a 6 de la mañana, patrullando con mi linterna, echando un ojo a todo. Había un tráiler, un Volvo Grand Hauler con un contenedor blanco, que siempre lo dejaban estacionado en la misma fila, casi al fondo del patio, cerca de la malla que da al desierto. Esa noche, mientras hacía mi recorrido, me di cuenta de que la puerta trasera del contenedor estaba un poquitín abierta. No mucho, solo una rendijita, como si alguien la hubiera cerrado a medias o se hubiera deslizado un poco. Pensé, qué raro, el chófer se descuidó. Fui, la empujé bien fuerte, escuchando el clac seco del seguro, y le puse el candado que siempre queda puesto por la noche. No le di más importancia. Cosas que pasan. A la mañana siguiente, cuando el sol empezaba a asomar, haciendo esas sombras largas y raras en la tierra, volví a pasar por ahí antes de que llegaran los primeros camiones a cargar. Y ahí estaba, la misma puerta, la misma rendijita abierta. Me quedé parado, mirándola,
frunciendo el ceño. El candado seguía puesto, intacto, pero la puerta estaba ligeramente separada del marco, justo lo suficiente como para ver un poco de oscuridad dentro. Esto no puede ser, pensé. La noche anterior la había cerrado yo mismo y la había dejado bien segura. A lo mejor el viento la había movido, pero ¿con el candado? Imposible. Volví a cerrarla, esta vez con más fuerza, y apreté el candado. No fuera que estuviera medio flojo. La segunda noche fue igual. La tercera también. Ya para la cuarta noche, la cosa me empezó a mosquear en serio. Era siempre el mismo tráiler, el mismo contenedor blanco, siempre la misma rendijita. Cada vez que la veía, sentía un escalofrío que me subía por la espalda. No era miedo, todavía no. Era más bien una mezcla de confusión y una sensación de que algo no cuadraba, de que me estaban tomando el pelo o me estaba volviendo loco. Una noche, justo después de cerrarla, me quedé unos 10 minutos escondido detrás de otro tráiler, con la linterna apagada, esperando. El viento soplaba fuerte, arrastrando arena, haciendo chocar las lonas de otros camiones. El silencio, ese silencio pesado del desierto, me machacaba los oídos. Nada. La puerta no se abrió. Pensé que era mi imaginación, que el cansancio me jugaba pasadas, pero a la mañana siguiente, ahí estaba, la puta rendijita. Ahí fue cuando el miedo empezó a instalarse. Ya no era solo confusión, era una sensación fría y pegajosa que se me subía por la garganta. ¿Quién o qué estaba haciendo eso? ¿Y por qué? El candado siempre, siempre estaba puesto. Era imposible que alguien abriera la puerta desde fuera sin romperlo o forzarla, y nunca había señales de eso. ¿Y desde dentro? ¿Quién demonios podría estar metido en ese contenedor noche tras noche? Era un contenedor de carga normal, no uno refrigerado ni nada por el estilo. Pero aún así, estar ahí encerrado, empecé a sentirme observado. Cada sombra que se alargaba con el movimiento de mi linterna me parecía esconder algo. Cada sonido, por mínimo que fuera, me hacía girar la cabeza de golpe. El aullido lejano de un coyote me sonaba a risa. El crujido de la arena bajo mis botas se sentía demasiado ruidoso. Mis rondas se hicieron más lentas. Me quedaba parado, con el corazón latiéndome en las costillas, conteniendo la respiración, intentando escuchar algo. Cualquier cosa. Un susurro, un rasguño, un paso. Nada. Solo el viento. Una noche, hacía un frío del demonio, de esos que te cala los huesos hasta la médula. La luna estaba casi llena, bañando el patio con una luz pálida y fantasmal. Fui a cerrar la puerta, y la sentí diferente, como si hubiera un peso al otro lado aunque no impidiera el cierre. Cerré el candado y me quedé ahí, pegado al tráiler, con mi oído contra la chapa helada. No escuché nada, pero sentí, no sé cómo explicarlo, como una vibración muy, muy tenue, como el eco de algo que se hubiera movido dentro justo antes de que yo llegara. Me alejé de golpe, casi tropezando, y me quedé mirando el contenedor desde lejos, con la linterna en la mano, tan fuerte que me dolían los nudillos. Me quedé ahí, de pie, en la oscuridad, durante lo que parecieron horas, sin atreverme a moverme. El viento me azotaba la cara, y el frío me calaba, pero no me movía. Solo miraba la puerta, esperando que se abriera de golpe, que saliera algo de ahí. Mi respiración era irregular, y mi boca estaba seca. Mis ojos se escocían de tanto mirar la oscuridad. No pasó nada, pero a la mañana siguiente, la puerta estaba abierta de nuevo, y esta vez vi algo diferente. Cuando me acerqué, y la vi, la rendija usual, mi estómago se me encogió. Pero entonces, justo debajo de la puerta del tráiler, en la poca arena que se había acumulado bajo las ruedas, vi algo. Huellas. Varias. Pisadas de botas, no muy grandes pero claras, y no iban hacia el tráiler, sino que se alejaban de él, directo hacia el desierto. Ahí sí que me descompuse. Sentí un escalofrío tan intenso que se me erizaron todos los pelos del cuerpo. El corazón se me disparó, y me empezó a sudar la nuca, un sudor frío y pegajoso. ¿Quién había salido de ahí? ¿Y por qué? ¿Y a dónde iba? Con todo el miedo del mundo, pero también con una curiosidad mórbida, seguí las huellas un poco. Eran claras,
y se dirigían hacia la arena, hacia la oscuridad del desierto. Caminé unos 20 metros, con la linterna en la mano, alumbrando el suelo. Las huellas seguían una tras otra perfectas en la arena. Luego, de repente, se perdían, como si la persona hubiera levantado el vuelo o se hubiera desvanecido en el aire. No había más rastro, solo arena virgen y algunas huellas de animales. Volví al tráiler corriendo, con una sensación de náuseas. Me quedé ahí, de pie, mi espalda pegada al metal frío del contenedor, mirando las primeras luces del amanecer que empezaban a teñir el cielo de naranja. Quería gritar, quería correr, pero estaba paralizado. ¿Qué demonios había pasado? Cuando llegó el chofer de ese tráiler, un tipo alto, con barba, que siempre venía a primera hora, me acerqué a él. Estaba blanco, con la voz temblorosa. Le conté de la puerta, de las huellas. Él me miró con una cara que nunca se me va a olvidar, una mezcla de vergüenza y cansancio. Me dijo que lo sentía, que la puerta se abría porque él no era capaz de cerrarla bien por la noche. Me explicó que sufría de un sonambulismo severo, que a veces en plena noche se levantaba de la litera de la cabina, abría la puerta del contenedor que usaba como dormitorio improvisado cuando el hotel del patio estaba lleno y salía a caminar horas y horas por el desierto sin darse cuenta, que su familia ya lo sabía, que era un problema que tenía desde niño y que había empeorado con el estrés del trabajo, que se despertaba en medio de la nada, congelado, y tenía que volver, que por eso, a veces, llegaba tan ojeroso, que la había cerrado mal porque lo hacía dormido. Me quedé en silencio, mirándolo. Toda la tensión, el miedo, la paranoia que había acumulado durante semanas, se deshizo en un segundo. No había fantasmas, no había ladrones fantasma. Era solo un tipo que caminaba dormido. Pero ¿saben qué? Aunque la explicación es tan simple y tan jodidamente normal, la sensación de escalofrío no se me ha quitado. Cada vez que pienso en ese tipo, caminando por el desierto en medio de la noche, sin saber dónde está, sin saber qué hace, entrando y saliendo de ese contenedor, sin dejar de tener el candado puesto por fuera. Uf, todavía me da escalofríos. Desde ese día, el tipo ya no duerme en ese tráiler. Supongo que su empresa le obligó a buscar un hotel. La puerta del contenedor ya no se abre, pero yo ya no miro el desierto de la misma manera en la noche. Y cada vez que veo un tráiler blanco, me acuerdo de Miguel, del velador, y de ese conductor sonámbulo que me hizo sentir el miedo más real que he sentido en mi vida. Y no fue un fantasma, fue algo mucho más raro. Historia 4. A ver, gente, necesito soltar esto. Llevo semanas dándole vueltas y ya no puedo más. Es que no sé ni por dónde empezar. Esto no es una historia de fantasmas ni nada de eso. Es algo mucho más retorcido. Algo que te deja con la piel de gallina porque sabes que pudo y podría pasar de nuevo. Soy Esteban. Llevo casi 5 años trabajando de técnico de mantenimiento en el turno de noche de un almacén industrial enorme. De esos que parecen una ciudad fantasma cuando se apagan las máquinas y solo queda la luz de emergencia y el zumbido constante de los servidores. Mi trabajo es ese: asegurarme de que todo sigue funcionando, que no haya fugas, que las luces estén bien, los paneles, las puertas, lo normal. Y lo normal es que las órdenes de trabajo me lleguen a la tablet, con el nombre del supervisor o del gerente de operaciones, la descripción de la tarea, la ubicación exacta y siempre, un número de ticket y una prioridad. Todo súper organizado. Lo que pasó empezó hace como 1 mes y medio. Las primeras noches fueron normales. Chequeos de rutina, cambiar un tubo fluorescente en el pasillo 8, ajustar una correa en la zona de embalaje, lo de siempre. Pero una madrugada, justo después de la cena que me traigo de casa, me llegó una orden nueva, sin nombre, solo anónimo. El ticket era una serie larga de números y letras que no seguía el patrón habitual. La descripción: aflojar tornillo de anclaje, panel de acceso, sector C4. Al principio, pensé que era un error del sistema, una prueba. A veces hacen esas cosas. Fui al sector C4, que es una zona bastante oscura y de poco tránsito,
donde guardan maquinaria pesada que casi nunca se usa. Encontré el panel. Era una cubierta metálica con varios tornillos enormes. La orden especificaba uno en particular, el tercero de abajo hacia arriba en el lado derecho. Saqué mi llave inglesa, le di un par de vueltas y lo dejé flojo, como pedía. Me pareció raro, aflojar un tornillo, pero bueno, no era la primera vez que me pedían cosas raras para alguna prueba de vibración o algo así. Cerré la orden en la tablet y a otra cosa. Las noches siguientes, la cosa se puso más rara. Empezaron a llegar más órdenes de anónimo. Nunca más de una por noche, siempre muy específicas. Una vez me tocó abrir conducto de ventilación, techo, pasillo número 5. Para llegar a ese conducto, tuve que usar la escalera telescópica, subirme al andamio móvil y luego gatear un poco por la estructura hasta alcanzarlo. El conducto estaba sellado con remaches. Sacarlos me llevó un buen rato. Cuando lo abrí, no había nada, solo oscuridad y el aire viciado del almacén. ¿Por qué querrían eso? ¿Abierto? ¿Control de plagas? ¿Inspección? No lo sé, pero lo hice. Otra noche, la orden era cortar cable secundario de datos, caja de conexiones 3B7. La caja 3B7 está en el sótano, en una zona que requiere una llave especial y que casi nunca se abre. Olía a humedad y a metal viejo. Encontré la caja, identifiqué el cable, un cable gris bastante gordo, y lo corté con mis alicates. Se sentía inútil. ¿Para qué cortarlo? No era un cable principal. No afectó nada. No se encendió ninguna alarma. Solo un cable muerto colgando. Empecé a sentir una punzada de incomodidad. Esto no eran reparaciones. Esto era otra cosa. Intenté preguntar. Le mandé un email a mi supervisor, Carlos, por si sabía algo de esas órdenes anónimas. Nunca me respondió. Al día siguiente, cuando llegaba el turno de la mañana, intentaba cruzarme con él para preguntarle en persona, pero siempre estaba ocupado o yo estaba saliendo ya. Mis compañeros del turno diurno no sabían nada. Ah, Esteban, seguro son pruebas. Nuevas que no nos han comunicado, me decían. Pero la forma en que lo decían, como si no les importara, me dejaba más inquieto. La cosa siguió escalando. Las tareas se volvieron más elaboradas, más invasivas. Deshabilitar sensor de movimiento, entrada de carga temporalmente, puenteo eléctrico, cámara de seguridad Nimberon A12, área de almacenamiento de alto valor. Esto último ya me puso los pelos de punta. ¿Deshabilitar una cámara? Me decía a mí mismo que debía ser por mantenimiento, que iban a reconfigurarla o algo así. Me puse mis guantes de electricista, mis herramientas, y seguí las instrucciones que venían en un pequeño archivo adjunto a la orden, con diagramas y todo. La cámara se apagó. Sentí un nudo en el estómago. Las noches en el almacén que antes eran tranquilas, empezaron a sentirse diferentes. El silencio era más pesado, como si me escuchara. Cada crujido, cada susurro del viento filtrándose por las rendijas, cada resonancia metálica de las tuberías dilatándose, me ponía tenso. Miraba por encima del hombro, la linterna en la mano, con la sensación de que no estaba solo, que me observaban, o peor aún, que había alguien esperando que yo terminara mi trabajo. Una noche, hace unas 2 semanas, llegó la peor orden de todas. Era larga, con varios pasos. Decía, procedimiento de acceso, zona de servidores principal. La zona de servidores es un búnker, puertas blindadas, sensores de presión, cámaras térmicas, de todo. Había un sistema de redundancia triple, por si fallaba algo. Mi trabajo era asegurarme de que no fallara, y ahora me pedían que lo deshabilitara. La orden especificaba: 1. Desactivar cerradura magnética auxiliar, puerta exterior. Esto ya lo había hecho la semana anterior con otra orden anónima, ni lo había relacionado. 2. Aflojar válvula de presión, sistema de supresión de incendios por gas inerte. Esto me heló la sangre. Si había un incendio, el sistema no se activaría. 3. Cortar suministro eléctrico secundario, circuito, de videovigilancia interno. Esto era la guinda. Todas las cámaras dentro de la sala. 4. Abrir pestillo de emergencia,
con puerta de acceso al conducto de ventilación principal, desde el interior. Aquí fue donde me di cuenta de todo. Esa compuerta solo tenía un pestillo por dentro. Es una salida de emergencia, no una entrada, y me pedían que la abriera. Cuando leí la última instrucción, la sangre se me heló. Me temblaron las manos sosteniendo la tablet. Abrir el pestillo, desde el interior, eso significaba que alguien iba a entrar, o ya estaba dentro, y yo, sin saberlo, había estado abriéndoles el camino durante semanas. Había desactivado una cerradura, dejado inútil el sistema contra incendios, cegado las cámaras, y ahora la última barrera. Miré a mi alrededor en el pasillo oscuro. El eco de mis propios pasos me pareció monstruoso. Mi corazón empezó a latir como un tambor de guerra en mi pecho, tan fuerte que creí que lo oiría en el silencio del almacén. El sudor frío me bajaba por la espalda. Me sentía enfermo. Me sentía cómplice. La orden estaba ahí, parpadeando en la pantalla, y no había marcha atrás. Había hecho ya los primeros 3 pasos en noches distintas, sin unir los puntos. Ahora, al verlos juntos, la imagen era clara y aterradora. No eran reparaciones, eran sabotajes, y yo los había llevado a cabo. Llegué a la puerta de la sala de servidores. La abrí con mi llave maestra. Entré. El zumbido de los racks de servidores era lo único que se oía. El aire frío y seco me golpeó la cara. La compuerta de acceso al conducto de ventilación principal era una abertura pequeña en la parte superior de una de las paredes. Tenía un pestillo grande que, efectivamente, solo se podía manipular desde dentro para abrirlo hacia afuera. Con las manos temblorosas, levanté el pestillo. Escuché un clic metálico que pareció resonar por todo el almacén vacío. La compuerta se movió ligeramente, quedando abierta por un par de centímetros. Un chorro de aire helado me golpeó la cara. Miré por la rendija. Oscuridad. ¿Quién estaría al otro lado? ¿Había alguien ya esperando? Me quedé allí parado, inmóvil, durante lo que pareció una eternidad. Mi mente corría a 1000 por hora. ¿Debería cerrar la puerta y salir corriendo? ¿Reportarlo? ¿Pero a quién? ¿Y cómo explicaría que yo mismo había sido la herramienta para desmantelar la seguridad? Sentía la piel de gallina en todo el cuerpo. Juro que escuché un tenue rasguño, como si algo se moviera muy, muy despacio en el conducto. O tal vez fue mi imaginación consumida por el miedo. Me di la vuelta, cerré la puerta de la sala de servidores con cuidado, sin echar la llave. La orden seguía abierta en mi tablet, pidiéndome que la cerrara. Con el pulgar tembloroso, la marqué como completada. Salí de allí, casi corriendo, mis botas resonando en el concreto frío. No encendí más luces. Me sentía observado desde cada sombra, desde cada pasillo entre los estantes gigantes. Cada sombra parecía una figura inmóvil. Cada sonido distante era un paso. Quería gritar, pero no podía. El miedo me tenía mudo. El resto de la noche me la pasé encerrado en mi pequeña oficina, el corazón martillándome las costillas. No hice más rondas. No salí ni para ir al baño. Miraba la pantalla de mi tablet cada 5 minutos, pero no llegó ninguna orden más. Cuando llegó el amanecer y el primer compañero del turno diurno entró, salí de mi oficina como un fantasma. Me miró raro. «Esteban, ¿todo bien? Estás blanco», me dijo. Solo pude asentir y murmurar que había tenido una noche ajetreada. Fui directo a mi coche. Conduje a casa y no dormí en 2 días. Y ahí quedó. Nunca más. No he vuelto a recibir una sola orden de anónimo. El sistema de seguridad del almacén parece funcionar con normalidad. No hubo robos, no hubo allanamientos, nada. La sala de servidores está intacta. Revisé las cámaras y los registros. Nada fuera de lo común. Nadie habló de ello. Nadie lo mencionó. Pero yo sé lo que hice. Y sé que no fue un error. Fue algo planeado, preciso. Y yo fui el idiota que lo llevó a cabo. Cada noche que vuelvo al almacén, el zumbido de las máquinas y el silencio de los pasillos me parecen una burla. Sigo mirando por encima del hombro. Sigo esperando que esa maldita tablet parpadee con una nueva orden. Una que me diga que todo aquello no fue un sueño. Una que me diga que no estoy loco. Y lo peor es que no sé para qué fue. ¿Quién lo hizo? ¿Para qué?
¿Fue una prueba de seguridad interna de algún tipo, una que salió terriblemente mal y nunca se reportó? ¿O fue algo más siniestro, frustrado, que podría reactivarse en cualquier momento? No tengo respuestas. Solo el recuerdo de esas noches, el frío en el aire, el clic del pestillo y la sensación de que, sin saberlo, fui la mano que abrió la puerta a algo horrible. Y eso no se me va a quitar nunca. Historia 5. Hola a todos. Llevo un tiempo queriendo escribir esto, pero no sabía ni por dónde empezar. La verdad es que todavía se me pone la piel de gallina al recordarlo, y aunque ya ha pasado un tiempo, la sensación de no entender nada, de que algo raro se coló en mi vida y luego desapareció sin dejar rastro, sigue ahí, como una mancha. Necesito contarlo, desahogarme, a ver si alguien ha vivido algo parecido o simplemente para sacarlo de mi cabeza un rato. Porque es de esas cosas que no sabes cómo explicar. Y si lo cuentas en persona, la gente te mira raro, como si te estuvieras inventando una película de terror barata. Pero os juro que fue real. Cada segundo. Vivo en un apartamento de esos que son un bloque grande pero bastante tranquilo. Al menos lo era hasta hace unos meses. Yo soy Andrés, trabajo desde casa, así que estoy mucho tiempo aquí. Mi rutina es bastante monótona. Currar, gym, cenar, un rato de series y a dormir. Y siempre, me acuesto tarde, fácil pasadas las 12 o la 1 de la madrugada. No es raro para mí estar despierto hasta las 2 o las 3. Todo empezó una noche. No recuerdo la fecha exacta, pero fue hace unos 4 o 5 meses. Era miércoles o jueves, algo así. Estaba ya metido en la cama, casi dormido, con el móvil en la mano, un poco de luz tenue. De repente, toc, 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 3 golpes secos en mi puerta. No fuertes, no agresivos, pero muy claros, como si alguien estuviera tocando con los nudillos, despacio, pero con intención. Me quedé quieto, con el corazón un poco acelerado. ¿Quién a estas horas? Serían las 2 y algo de la mañana. Apagué el móvil. Me levanté sin hacer ruido. Caminé despacio hacia la puerta. Mi apartamento es pequeño, así que en 3 pasos ya estaba ahí. Miré por la mirilla. Nada. Solo la luz del pasillo encendida, el foco empotrado y el pasillo vacío. Ni una sombra. El silencio era total. Esperé 1 minuto, 2, nada. Me encogí de hombros. Pensé que sería algún vecino equivocado, o una broma de algún crío que pasó por ahí. Volví a la cama, un poco mosca, pero sin darle más vueltas. La noche siguiente, mismo horario, misma historia. Toc, toc, toc. Otra vez. Juro que se me heló la sangre. Esta vez fui más rápido a la puerta. Mirar por la mirilla y ver la nada otra vez fue distinto. No era error, era intencionado. Alguien tocaba y se iba corriendo. Demasiado rápido. No escuchaba pasos. El pasillo de mi planta es corto, se oye todo. Si alguien corría lo habría escuchado. Empecé a sentir una cosquilla incómoda en el estómago. La tercera noche, ya estaba un poco paranoico. Me acosté más tarde, esperando. Y llegó. Toc, toc, toc. Esta vez me quedé pegado a la puerta, sin mirar por la mirilla de inmediato, aguantando la respiración. El silencio después de los golpes era ensordecedor. Y luego, nada. Ni un susurro, ni un movimiento. Finalmente, con el corazón martilleándome en el pecho, me acerqué a la mirilla. Nada. Otra vez. Esto se repitió durante varias noches. No era cada noche, pero sí unas 3 o 4 veces por semana. Siempre a la misma hora, entre las 2 y las 3 de la madrugada. Siempre 3 golpes. Siempre el silencio después. Siempre la nada al mirar por la mirilla. Empecé a dormir mal. Cada noche era una espera tensa. Me despertaba antes de que sonaran los golpes, con una especie de presentimiento. Me ponía de los nervios. Me sentía observado, acosado, aunque no hubiera nadie. La lógica me decía que era imposible que desaparecieran tan rápido, pero mis ojos no veían nada. Llegó un punto en el que el miedo inicial se transformó en una mezcla rara de frustración y paranoia. Quería saber qué demonios estaba pasando. No podía seguir así. Tenía que pillar a esa persona o a lo que fuera. La idea de poner una cámara en el pasillo me pareció excesiva,
Y además, no sé si sería legal, pero mi móvil sí. La siguiente noche que esperé los golpes, ya lo tenía todo planeado. Cuando empezara a rondar la hora cogí mi teléfono, puse la cámara en modo video, con el flash apagado, subí el brillo de la pantalla al mínimo para que no se viera la luz. Lo apoyé en el suelo, justo al lado de millones en la puerta, con la cámara enfocando directamente hacia la puerta de enfrente, que es la del vecino. No es que esperara ver nada ahí, pero era lo único que podía hacer. Lo dejé grabando y me fui a la cama, dejándome la puerta del dormitorio entreabierta para escuchar bien. Esa noche fue la más larga, la más tensa. No dormí nada, solo esperaba, y llegó. Sobre las 2:40 a.m. lo escuché. Toc, toc, toc. Los golpes sonaron, claros, secos. Mi corazón se disparó. Me quedé inmóvil en la cama, escuchando. El silencio que siguió fue el de siempre. No escuché pasos. Nada. Me dolía la cabeza de la tensión. No me levanté. No miré por la mirilla. Solo esperaba que mi móvil hubiera grabado algo. A la mañana siguiente, me levanté como un zombi. Lo primero que hice fue ir a por el móvil. Estaba grabando desde hacía horas. La batería ya casi muerta. Lo desconecté y fui a la cocina. Me preparé un café y me senté en silencio a revisar el video. Al principio, era solo una grabación oscura y borrosa del pasillo. El móvil estaba en el suelo, un poco ladeado. Se veía la puerta de enfrente, un trozo de mi puerta y el pasillo hacia el ascensor. Avancé el video rápido, sin audio, hasta que vi un poco de movimiento. Paré, retrocedí un poco, y ahí estaba. Lo que vi me dejó helado. No era lo que esperaba. No era un chaval corriendo, no era una sombra. Era el vecino de enfrente, el señor Ramiro, un anciano, siempre muy callado, vivía solo. Lo había visto un par de veces en el rellano. Un saludo amable y poco más. Nunca habíamos cruzado más de 2 palabras. En el video se le veía salir de su apartamento. No iba con prisa. Caminaba lento, arrastrando un poco los pies, como suelen hacer los mayores. Se acercó a mi puerta, levantó su mano y dio los 3 golpes. Toc, 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 tan suaves, tan concisos. Lo que hizo después fue lo que me puso los pelos de punta. No se fue. Se quedó ahí, mirando. Se acercó a mi puerta, justo enfrente de la mirilla, y se quedó mirando fijamente a la mirilla. Juro que fueron segundos muy largos. Su cara, su expresión, no era de maldad ni de enfado. Era de una tristeza profunda, de una soledad que dolía. Tenía los ojos un poco vidriosos, como si estuviera a punto de llorar o como si ya hubiera llorado mucho. Parecía perdido. Me miraba, o más bien, miraba a través de la mirilla, como si estuviera buscando algo, o a alguien. De repente, como si se diera cuenta de algo o se cansara, bajó la mano, suspiró y se dio la vuelta. Con la misma lentitud con la que llegó, volvió a su puerta. La abrió despacio, entró y la cerró. El video seguía grabando el pasillo vacío. Me quedé ahí, sentado en mi silla de la cocina, con el café frío y el corazón latiéndome a 1000. No era miedo, no era terror de que me fuera a hacer daño. Era otra cosa. Era una tristeza inmensa, una confusión que me revolvía las tripas. ¿Qué estaba haciendo el señor Ramiro? ¿Por qué? ¿Estaba mal de la cabeza? Me confundía con otra persona. ¿Qué? Buscaba en mi puerta a esas horas de la madrugada, con esa mirada tan desolada. Borré el video. No sé por qué. Quizás sentí que era una intrusión demasiado grande, que era algo tan íntimo, tan vulnerable lo que había captado, que no debía conservarlo. Y eso es todo. No hubo más golpes. Desde esa noche el señor Ramiro nunca más volvió a tocar a mi puerta. A veces lo cruzo en el ascensor o en el rellano. Sigue igual de silencioso. Su saludo es un leve asentimiento. Sus ojos siguen teniendo esa misma expresión un poco nublada. Y yo ya no puedo mirarlo igual. Cada vez que lo veo recuerdo su cara pegada a mi mirilla, su mirada perdida, y me pregunto qué demonios pasaba por su cabeza. No tengo respuestas. Nunca las tendré. La situación simplemente se detuvo, tan misteriosa como empezó. Pero esa imagen,
la de ese anciano solitario buscando algo en mi puerta en la oscuridad de la noche, se me ha quedado grabada. Y la sensación de extrañeza, de que hay cosas que pasan a nuestro alrededor que nunca llegaremos a entender, me acompaña desde entonces. Historia 6. Uf, no sé ni por dónde empezar con esto. Llevo días dándole vueltas y no me puedo quitar esta mierda de la cabeza. Necesito contarlo, desahogarme, aunque sea en un foro anónimo donde nadie me conozca. Soy paramédico, me llamo Alejandro, y lo que me pasó hace una semana me tiene jodido de verdad. Todavía miro por encima del hombro cuando salgo de casa. Era un turno normal y corriente, de noche, de esos que te pasan volando o se hacen eternos, según la guardia. Estaba con mi compañero, Ricardo, que es un tipo tranquilo, de esos que no se inmutan con nada. Una llamada, típica a esas horas. Posible sobredosis en una casa remota. Ya sabes, lo de siempre. Te preparas para el subidón de heroína, la mezcla de pastillas con alcohol, lo que sea. La dirección ya era un poco rara. Una de esas casas que están al final de un camino de tierra, entre árboles, sin luces cerca. Estaba oscuro como boca de lobo, y la linterna de la ambulancia apenas abría un poco el camino. El GPS nos llevó a lo que parecía una cabaña vieja, casi en ruinas, sin vallas, sin jardín, solo tierra y maleza. No había ni un coche aparcado. La verdad, me dio un mal rollo al bajarme de la ambulancia. De esos sitios donde sabes que algo no está bien. Llamamos a la puerta, que chirrió como en las películas. Estaba entreabierta. Entramos con cuidado, voces en alto, anunciándonos. El olor dentro era, no sé cómo describirlo. No a humo, no a alcohol, no a drogas comunes. Era un olor como a humedad mezclado con algo químico, algo pesado y dulce a la vez. Extraño. La casa era un desorden total, pero no como si hubiera habido una fiesta, sino como si alguien hubiera estado buscando algo a la desesperada. Encontramos al tipo en un sofá viejo, en el salón. Un hombre, diría que de unos 30 y pocos, pálido como la cera. Parecía inerte. A primera vista, la típica sobredosis severa, pero había algo en sus ojos. Los tenía abiertos, fijos en nosotros, como dos canicas de cristal oscuro. No se movía, no parpadeaba, pero sentía que nos estaba mirando. No una mirada de drogado ausente, sino una mirada que te atraviesa, que te ve. Me dio un escalofrío. En la mesa de centro había una cuchara y restos de algo. No era polvo blanco ni marrón oscuro. Era como una pasta grisácea, casi brillante, con una textura rara. Nunca había visto algo así. Ricardo empezó a tomarle las constantes, y yo a preparar el equipo. El corazón le latía lento pero con fuerza. Una respiración superficial pero constante. Vaya, el pulso estaba ahí, pero la mirada, esa mirada no era normal. El tipo no respondía a estímulos, no se movía cuando le tocábamos, nada. Pero esos ojos seguían pegados a nosotros, y no había reflejo. Era como mirar a una muñeca, solo que esa muñeca te estaba observando. Lo levantamos con dificultad. Era un peso muerto. Mientras lo subíamos a la camilla, sentí un frío repentino, como si la temperatura hubiera bajado de golpe. Me recorrió la espalda. Pensé que era el aire de la noche, pero no. Ricardo también se quejó del frío. Lo metimos en la ambulancia. Ricardo conducía y yo iba atrás, monitorizándolo. Puse el monitor y las constantes eran anómalas. Estables, sí, demasiado estables para alguien en su estado. La presión, la saturación de oxígeno, todo dentro de rangos normales, incluso buenos, para alguien que parecía estar al borde de la muerte. No tenía sentido. Se suponía que una sobredosis severa le haría estar con constantes por los suelos. Mientras lo conectaba al suero, me di cuenta de algo. Su piel estaba fría al tacto, pero no como la piel de un muerto, sino como la de alguien que acaba de salir de una cámara frigorífica. Y sus venas eran demasiado visibles, casi como si estuvieran hinchadas pero no lo estaban. Era como si la sangre fluyera con una densidad diferente. O era mi paranoia, no sé. Todo el camino al hospital, no pude quitarme esos ojos de encima. El tipo seguía mirándome, sin parpadear, sin mover un músculo.
Era como si estuviera suspendido entre la vida y la muerte, pero plenamente consciente de lo que pasaba a su alrededor. Ricardo, que no lo veía tan de cerca, solo me preguntaba si las constantes seguían igual de raras. Le dije que sí, que todo seguía igual de inexplicable. Llegamos a urgencias. El caos habitual, el ruido de los monitores, la gente corriendo. Bajamos la camilla y en cuanto lo metimos por la puerta, sucedió lo raro. Antes de que pudiéramos siquiera dar el informe a la enfermera de triaje, aparecieron. No sé de dónde salieron. 2 hombres y una mujer, vestidos con batas blancas impecables, de esas que no se ven en el hospital, sin insignias, sin nombres. Parecían médicos, pero no los habíamos visto nunca. Se movían con una coordinación que daba miedo. Ni siquiera nos miraron. Uno de ellos, el más alto, se inclinó sobre el paciente, le miró los ojos y asintió. Al instante, los otros 2 se hicieron cargo de la camilla. Nos lo llevamos nosotros, dijo el hombre alto con una voz plana, sin una pizca de emoción. No preguntó nada, no esperó respuesta. No nos dieron tiempo a decir, es una posible sobredosis de sustancia desconocida. Simplemente lo tomaron y se lo llevaron por un pasillo que no era el de urgencias. No sé, hacia el área de laboratorio o algún sitio así. Nos quedamos Ricardo y yo con la boca abierta. Nunca, en todos los años que llevamos en esto, habíamos visto algo así. Nadie. Se salta el triaje, nadie se lleva a un paciente sin un informe previo, sin que el médico de turno lo evalúe. Nadie. Es protocolo, es seguridad. Intentamos preguntar a la enfermera, ¿quiénes eran esos? Ella nos miró extrañada. ¿Quiénes? Dijo que no había nadie más en el pasillo. Nos quedamos en blanco. Fuimos a la estación de enfermeras para dejar el informe y registrar la entrada del paciente, el ordenador, el sistema de admisiones. No había rastro. Intenté buscar la entrada de la ambulancia, el código de la llamada. Nada. Era como si esa llamada nunca hubiera existido, como si hubiéramos ido a buscar un fantasma. La enfermera jefe, que sí nos conoce, se acercó. Chicos, ¿todo bien? ¿No tenéis nada que registrar? Le explicamos lo que pasó, lo del paciente, los tipos de batas blancas. Ella nos miró como si estuviéramos locos. Aquí no ha entrado nadie así, y no hay ninguna llamada registrada de esa dirección en la última hora. Nos quedamos helados. Ricardo y yo nos miramos. La misma cara de pánico. Sabíamos lo que habíamos visto. Sabíamos que habíamos estado en esa casa. Sabíamos que habíamos recogido a ese tipo, pero el sistema decía que no. ¿Y esos 3? ¿Quiénes eran? ¿Y a dónde se lo llevaron? Volvimos a la ambulancia, en un silencio pesado, la sirena apagada, las luces parpadeando en la oscuridad de la noche. Ninguno se atrevía a decir nada. Fue una noche larga. Pasaron un par de días, y el asunto nos seguía rondando. No podíamos parar de hablar de ello. La casa, el olor, los ojos del tipo, los médicos fantasmas, los registros borrados. Se lo comentamos a un par de compañeros, pero nos miraban raro, como si estuviéramos inventando una historia para asustar. Y entonces, ayer, me llamó nuestro supervisor, el jefe de turno. No es de hablar mucho, de esos que te dicen las cosas claras y punto. Me citó en su oficina. Cuando entré, estaba más serio de lo normal. Ricardo ya estaba allí, sentado, con la cara descompuesta. El jefe nos miró directamente a los ojos. «Escuchadme bien vosotros 2», dijo con una voz que no admitía réplica. «La llamada de la noche del fecha exacta a la dirección de la casa, esa llamada nunca ocurrió. Ese paciente no lo visteis. Esa casa no la visitasteis». Se hizo un silencio espeso. Ricardo intentó decir algo, pero nuestro jefe levantó una mano. «No hay registros, ni rastro en ningún sitio. Y no lo sabrá. Esto no es una sugerencia, chicos. Esto es una orden directa. Por vuestra seguridad. Por la seguridad de vuestras familias. Esa llamada fue un error. Un error que no debéis recordar. La dirección, la cara del paciente, los que se lo llevaron, nada de eso existe». Se inclinó sobre la mesa, mirándonos fijamente. «¿Entendido?». No preguntó si habíamos entendido bien, sino si lo habíamos entendido.
La implicación era clara. No había lugar a dudas. No había que preguntar. No había que investigar. Había que borrarlo, disociarlo, hacerlo desaparecer de nuestras mentes. Salimos de su oficina como autómatas. Ricardo y yo no hemos vuelto a hablar del tema. Es como si una parte de nosotros se hubiera congelado. Intentamos actuar normal, pero por dentro estamos rotos. La paranoia me persigue. Miro mi casa, a mi familia, y pienso en lo que dijo el jefe. Por vuestra seguridad, por la seguridad de vuestras familias. No sé qué fue ese tipo. No sé quiénes eran esas personas del hospital. No sé qué sustancia era esa. Pero sé que hay cosas ahí fuera, muy jodidas, que están muy por encima de lo que podemos entender, y que saben cómo hacer que borres de tu mente lo que no quieren que sepas. Y hasta hoy, no sé qué pasó, ni quiero saberlo. Solo sé que esa noche, algo me vio de una manera que me ha cambiado para siempre.